Buen día. Ay, buen día. Dios le bendiga. Qué hermosa mañana, ¿verdad? Nos reparó el Señor. La fidelidad de Dios es grande. Aunque nosotros muchas veces fallamos y somos infieles, Él siempre está allí. Él siempre es fiel, amén. Por eso no debemos dejar de adorarle, de alabarle y de darle gracias. No importando las circunstancias, no importando por lo que estemos pasando, nunca debemos dejar de adorarle, porque en medio de la adoración podemos ver la bondad de Dios. Amén. Bueno, hoy me toca. Voy a tocar un tema que quizás le va a parecer que está trillado ya, que se ha predicado mucho de eso, pero el Señor sabe lo que conviene. El Señor sabe de lo que carecemos y de lo que necesitamos. Y a través de su Santo Espíritu, Él ministra a veces la palabra que hay que llevar. Fue sorprendente porque yo llegué un día del trabajo, una tarde, y estaba cansada y me acosté y me quedé dormida. Y dormida me dio una palabra. Y esa misma noche la pastora me puso un mensaje. Predica. Yo me quedé, porque Dios sabe lo que conviene, tanto para mí como para el pueblo. Amén. Yo voy a hablar de la fe verdadera. Y yo decía, Señor, pero ¿por qué voy a hablar de la fe si todos los que estamos allí tenemos fe? Pero estamos viviendo circunstancias muy difíciles en nuestro país, en nuestros hogares. ¿Verdad que sí? Duras cosas estamos viviendo. Y es necesario reforzar nuestra fe, porque es allí donde el enemigo nos ataca. Usa cualquier cosa o cualquier persona para atacar y debilitar nuestra fe, a ver si nosotros saltamos del otro lado del río en busca de ayuda. Esta palabra que me dio el Señor para mí fue un aprendizaje primero, porque es la fe verdadera. En el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 1. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la unción de su Espíritu Santo. Y sea Él a través de mi boca hablando a la congregación. Amén. Dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzan buen testimonio los antiguos. Por fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Repito, por la fe entendemos haber sido constituido el universo, ¿por medio de qué? De la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces la fe es la certeza de lo que esperamos, convencidos de que aunque no lo vemos, lo podemos sentir. Los antiguos se movieron por fe, y nosotros hoy en día, la iglesia, en estos momentos tan rudos, es por fe que vamos a vivir. Amén. Dice, la fe es la confianza o la seguridad que se pone en una persona, en una cosa, en una opinión, en una enseñanza, en una doctrina. Es la confianza y seguridad. Son evidencias fundamentadas en una promesa verdadera. Dice la palabra que el mundo fue constituido por la palabra de Dios. Dice, y en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y Él usó su palabra y dijo, hágase el sol, hágase la luna. Por la palabra de Dios fue constituido el hombre. Por la palabra de Dios fue constituido el mundo y todo lo que nosotros vemos. Por la fe es que nos movemos en este mundo espiritual, convencidos por la palabra de Dios y creyendo en lo que no vemos, pero sí lo podemos ver, porque dice que en el principio el Espíritu de Dios, que es la personalidad de Dios, que nosotros podemos ver y sentir. Y es ese Espíritu de Dios el que nos va a mostrar y nos va a guiar y nos va a enseñar
cultivar esa verdadera fe que nos va a llevar a alcanzar nuestra meta final, que es habitar con Dios en la eternidad. ¿Cuántos dicen amén? Pero la fe, yo decía, es como una torta que está combinada de varios elementos. Y hoy vamos a ver cuáles son esos elementos para alcanzar esa fe verdadera. Primero, viene fundamentada por creer. Mucha gente tiene fe. Un niño tiene fe en su mamá y su papá. ¿Por qué? Porque cree que ese es su papá y su mamá. Mucha gente tiene fe en otras cosas. Pero la fe tiene que fundamentarse en el creer. Que aunque no lo veo, sabe que está allí, que tiene poder, que domina el mundo en la palma de su mano. En el libro de Marcos, capítulo 9, 23, podemos ver una prueba de fe. Versículo 9, 23. Se refiere al muchacho endemoniado. Jesús sana a un muchacho endemoniado. En el 21 dice: Jesús preguntó al padre cuánto tiempo hace que le sucede esto, y él dijo: desde niño. Lo tomaba un demonio que lo tiraba por todas partes, lo hacía que temblara, lo hacía que botara espuma por la boca, se tiraba en el fuego. Y Jesús le dice: ¿cuánto tiempo? Desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle, pero si puede hacer algo, ten misericordia de nosotros. Si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. ¿Y qué le dijo a Jesús? Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Si puedes creer, al que cree, todo es posible. ¿Y por qué a veces andamos cabizbajos? Andamos tristes, deprimidos. Si la palabra te dice que si tú crees, todo te será posible. Pero ¿en quién vamos a creer? ¿A quién le vamos a creer? ¿Sabe qué pasa, mi hermano? Que a veces ponemos la creencia y ponemos la vista y el oído en el líder, en el pastor, en el apóstol, en el evangelista, en el que te rampavea y te dice que te saca los demonios. Ponemos la fe en el Facebook, ponemos la fe en lo que estamos viendo en Instagram, la fe, porque tenemos que poner la palabra de Dios. Dice: la fe viene por el oír la palabra de Dios. Es en la palabra de Dios que nosotros vamos a creer. Esa palabra guiada por el poder de Dios, transferida en el Espíritu Santo en nosotros, que es Él nos va a revelar la verdad de Dios, es el que nos va a revelar la verdad de nuestras vidas. Es la palabra de Dios la que nos va a enseñar y nos va a guiar. Claro que sobre los púlpitos hay líderes, hay pastores que son guiados verdaderamente por el Espíritu de Dios y ellos la exponen. Pero la responsabilidad de creer en esa palabra y de aplicarla a nuestras vidas es nuestra. Muchas veces queremos que los líderes hagan las cosas, que los pastores hagan, que el evangelista te imponga la mano. Tú puedes hacer todo, pero si tú no crees como dice la palabra, tú no oyes y no estudias la palabra, tú no la escudriñas, porque la palabra no es para leerla, la palabra es para escudriñar y sacar y exprimir de ella todo lo que el Señor quiere para nosotros, porque Dios sabe lo que conviene a nuestra alma. La santidad conviene a nuestra alma y allí está cómo alcanzar la santidad. La palabra de Dios nos enseña, porque es un manual. Entonces, no solamente basta con tener fe, porque todo el mundo tiene fe en algo, sino también hay que creer. Pero hay que creerle a Dios y a su palabra, porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para engañar. Dice la palabra que hizo el mundo con su palabra, con su voz. Y para
poder escuchar la voz de Dios, tenemos que conocer la palabra. Amén. En Hechos 16:31. dice: ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Aquel hombre era un centurión, era un soldado, enseñado para matar, para atormentar, para infligir castigo. Pablo y Silas estaban presos, encadenados. ¿Y qué hicieron? A través de su fe y de creer en el Señor, en medio de la angustia, en medio de la tribulación, en medio del proceso, adoraron y alabaron y adoraron hasta que se rompieron las cadenas y se abrieron las puertas. Y aquel hombre, viendo aquello que él no entendía porque él no tenía la palabra de Dios, les preguntó: ¿y qué pasó? Tenía miedo, me van a castigar. No, no te preocupes, nosotros estamos aquí. Y él le preguntó: ¿qué tengo que hacer para tener eso que tienen ustedes? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Si puedes creer, todo es posible. Y si crees, serás salvo tú y tu casa. Tenemos esa fe inquebrantable. Tenemos ese creer que verdaderamente hay un Dios poderoso allá arriba en el cielo, que dice que está sentado en su trono y que mira la tierra de noche y de día, que conoce tu corazón, tus pensamientos, conoce tus necesidades, conoce tu vida, que te dice: yo soy el que te sostengo con la diestra de mi justicia. Yo soy tu amparo y tu fortaleza, el que te cuida, el que te guarda, el que levanta tu cabeza. Yo soy tu gloria, yo soy tu pastor, nada te faltará. ¿Creemos, mis hermanos, verdaderamente en esa palabra, o simplemente es una letra escrita en una Biblia para nosotros? Tenemos que creer, porque la fe sin creer no tiene valor. Porque dice la palabra que la fe sin obras es muerta. El obedecer vale más que el sacrificio. Obedecer no es simplemente cumplir, recibir y cumplir órdenes. Obedecer es aceptar voluntariamente, gozosamente y responsablemente la voluntad de Dios y la autoridad legítima que Él tiene sobre nosotros. No es recibir y acatar órdenes, es obedecer, aceptar la voluntad de Dios sobre nuestras vidas. Hoy me está yendo mal, hoy yo estoy pasando por un proceso, lo acepto, porque yo sé y yo creo que si mi Dios me deja pasar por un proceso es porque conviene a mi santidad, es porque conviene a mi casa, es porque conviene a mi vida, es conviene a mi salvación. Si se lo va a dar, déselo fuerte que es para Él. Tenemos esa fe. Tenemos esa creencia, porque si la tenemos, vencemos al mundo, somos más que vencedores. Tenemos que reconocer la autoridad de Dios sobre nosotros, porque Él nos hizo. En el vientre de nuestra madre nos entretejió y nuestro embrión vieron sus ojos. Tenemos que humillarnos delante del Señor y creerle a su palabra, porque Él nos hizo, Él nos creó y dice que a su imagen y semejanza. Ahí tenemos el ejemplo de Abraham y aquellos grandes profetas y todos aquellos héroes de la antigüedad. Se movieron por fe, pero porque le creyeron a Dios. Cuando Dios mandó a Moisés a ir a la tierra prometida, Él le dijo: si tú conmigo no vas, yo no voy. ¿Por qué? Porque tenía miedo.
No, porque él creía que había un Dios que tenía poder y que lo iba a ayudar cuando entrara en aquella tierra donde tenía enemigos que enfrentar. Creyó. Cuando Josué iba a ir a la tierra de Canaán, él se fue, pero tenía un río poderoso delante de él. Y el Señor le dijo: ve. Y él fue. Y él se paró a la orilla del río. Y el río se abrió. Y él pasó. ¿Por qué fue? Porque él creyó que había un Dios que iba delante de él, abriendo caminos en el sequedal, ríos en el desierto. Fue y pasó. Y podría pasar el día completo mostrándole la fe inquebrantable e inagotable de aquellos hombres, que es la que debemos imitar. Pablo decía: sed imitadores de mí como yo de Cristo. Pero yo le digo: imite a Cristo, imite a aquellos grandes profetas que por su fe lograron la transformación de un mundo, lograron libertad de la cautividad en la que vivían. El tercer ingrediente que tiene esa torta de la fe es el obedecer. El obedecer vale más que el sacrificio, porque de nada te vale que tengas fe y que creas, pero que no obedezcas las leyes y los mandamientos y los preceptos y los estatutos que Dios estableció para cada uno de nosotros, para que nuestro cojo no se saliera del camino, sino para que permanezcamos firmes y valientes, creyendo que Él va delante de nosotros como poderoso gigante. Que aunque la noche sea oscura, que aunque el camino sea espinoso, que aunque no tengas dinero, que aunque estés pasando hambre, que aunque haya mucha enfermedad en tu familia, que todos están enfermos, que tengas muchas pérdidas, tú sabes que Él es tu redentor, que Él es tu fortaleza, que Él es tu Dios, que te ama, que te formó, que te quiere y que quiere lo mejor para ti y para mí y para todo aquel que en Él cree, confía y actúa de acuerdo a su palabra. Es muy importante, ese es uno de los pedazos más grandes de esa torta, la obediencia. Qué difícil es obedecer al Señor, ¿verdad que sí? Pero qué fácil es pedir, ¿verdad que sí, mi hermano? Es fácil: Señor, yo quiero, yo necesito. Pero qué difícil es obedecer. Pero sabe, yo obedezco a Dios, pero usted sabe cuando obedece también a Dios, cuando usted obedece a su pastor, cuando usted obedece a su esposo, cuando usted obedece a su esposa, cuando usted le obedece a su mamá, cuando usted le obedece a su abuela, usted también está obedeciéndole a Dios. Porque obedecer es amar. Tiene un pedacito de amar. Obedecer tiene un pedacito de fidelidad, de empatía, de misericordia. Ah, pero me mandaron a barrer, no me gusta barrer, pero yo voy a barrer porque me mandó mi mamá. Cuando usted desobedece a sus padres, usted está desobedeciendo a Dios, porque dice la palabra: honra a tu padre y a tu madre y serás de larga vida sobre la tierra. Hay que obedecer. Y veremos, como dijo David, veré la bondad de Dios. Hubiese desmayado yo si no hubiese visto la bondad de Dios sobre la tierra de los vivientes. Él vio la gloria y la bondad de Dios aquí en la tierra. No tuvo que morir para ir a ver la gloria. Asimismo nosotros podemos ver la gloria de Dios, la bondad de Dios, la misericordia de Dios aquí en la tierra, pero bajo obediencia. Una fe creyéndole a Dios y obedeciéndole en todo. Así nos mande a hacer lo que no te guste, así te pase por un proceso que no nos gusta, tenemos que seguir siendo obedientes y humildes. David tuvo que enfrentar enemigos, todos los ejércitos de la tierra de Canaán. Y David era pecador. Dios lo mandó a pelear aquellas batallas.
A David se le levantó su hijo Absalón para quitarle el trono. Pero David creía en las promesas de Dios. David creía en Dios. Daniel creía en Dios. Abraham creía en Dios. A Isaac le dijo que matara a su hijo Isaac, y él obedeció. Ese es el tipo de obediencia que Dios necesita, iglesia, hoy en día. Porque no es por obras, dice Isaías, que nuestras obras son como trapos de inmundicia delante del Señor. Porque muchas veces las hacemos para que nos vea el hombre, para complacer al líder. No, mi hermano, todo lo que hacemos en la vida es para agradar a Dios. Porque Él es el dador de la vida y Él es el responsable de nuestra salvación. A Él es que tenemos que agradar, y mientras los agradamos a Él, agradamos al mundo. No vivamos una falsa doctrina. No crea porque viene a la iglesia todos los domingos o viene los jueves, ya salvo es salvo. No. Están establecidas bien las condiciones en la palabra de Dios: fe, creer y obedecer. Gedeón tuvo que enfrentar un ejército de 135,000 hombres con 300. Tenía un ejército y el Señor se lo fue rebajando y lo mandó Señor, voy a ir con 300. Sí, pero ¿qué pasó? Ay, que tenía miedo. Pero el Señor le dijo: ve. Y obedeció, y él venció. Pero no tuvo que mover un dedo, ni tuvo que pelear, porque Dios peleó la batalla por él. ¿Usted ha leído esa historia? Engañaron a la gente con unos trucos, que ellos creyeron que era un ejército inmundo, inmenso. Y eran 300 hombres. ¿Con qué te vas a enfrentar tú hoy al problema que se te presenta hoy? ¿Es en tu fuerza? ¿Es con tu inteligencia, con tu sabiduría, o con el grandioso poder de Dios? Cuando aprendamos a poner a Dios delante de nosotros, vamos a soportar todo. Vamos a estar estoicos, porque en Cristo somos más que vencedores. Pero que no sea de palabra, que sea de hecho. Es necesario que comencemos a actuar, que dejemos la hipocresía espiritual y empecemos a actuar como dice la palabra. Verdaderos cristianos, con una fe que no la mueve nada. Que aunque venga el viento del norte, aunque venga el viento del sur, no nos moverá. Ahí estaremos firmes y valientes como buenos soldados de Cristo. Déselo a gloria a Dios, no a mí. Cuando nosotros nos movemos en ese ámbito, no vamos a tener temor, porque vamos a estar arropados del perfecto amor de Dios. Porque Dios ama a los que somos obedientes, a los que creemos en Él y en sus promesas. 5,000 y pico de promesas hay para nosotros en la Biblia. Pero pareciera a veces, cuando vamos a enfrentar el gigante, que nos olvidamos de esas promesas que están ahí. Goliat cayó en manos de un niño. Lo que no pudo hacer un ejército lo hizo un niño, pero un niño con un corazón humilde y dispuesto usó Dios para que lanzara aquella piedra. ¿Cuántos gigantes hay en nuestras vidas hoy? Un poco. Uno de los gigantes que está deprimiendo al pueblo de Dios es el no tengo. Es el no tengo. Dice la palabra que lo que decretes con tu boca, ¿cómo dice? Eso se hará, porque el poder está en la lengua, ¿verdad que dice? Entonces no tengo y no tengo y no tengo y no tengo. Entonces vienes a la iglesia y dices: tengo un Dios que todo lo puede y me da todo lo que le pidas. Si con fe pides lo que tú quieres, te dará lo que necesitas. Entonces aquí lo cantas, pero cuando llegas a tu casa, no tengo. Estás decretando con tu boca. El poder está en la lengua, ¿sabes?
No tengo, Señor, para comer hoy, pero tu palabra dice que tú eres mi sustento, que tú eres mi dador. Aleluya, gloria a Dios. No tengo para pagar la luz, pero Señor, tu palabra dice que tú eres mi luz. ¿O se te apagó la luz de Cristo? Señor, no tengo para comprar la bomba del carro, la bomba de agua del carro, pero la palabra dice que yo soy tu proveedor. Clama a mí, yo te responderé, y verás cosas que no has visto y oirás cosas que nunca habías visto. El poder de Dios actuando en tu vida. Ay, Señor, me duele aquí, me duele allá. Ay, Señor, estoy enferma. Pero la palabra dice que Él sana a los enfermos y que en la cruz todas nuestras enfermedades quedaron clavadas. Que por sus llagas fuimos curados. No dice sanados, dice curados. Y curación, ¿sabe lo que es? Un proceso. Usted sabía, antes la gente, la carne, cuando no había nevera, la curaban. Y el pecado también. Lo pasaban por un proceso de sol y sal. ¿Sabían eso? Y lo quitaban, lo ponían, lo lavaban, lo ponían en la sal y lo ponían en el sol durante el día. Así duraba y se lo podían comer. Dice la palabra que por sus llagas nuestras enfermedades fueron curadas para siempre. ¿Y por qué hay enfermedad en el pueblo de Dios? Por causa del pecado que todavía hay en nosotros. Por falta de nuestra desobediencia y nuestra falta de creerle verdad a Dios. Ahí voy a poner, pastora, discúlpeme, un ejemplo. La rodilla de la pastora estaba casi con esa rodilla destrozada. Y yo fui la que le dije, mire que allá en Barcelona hay un tremendo traumatólogo que viene de la clínica Di Maggio en Caracas. ¿Verdad, pastora? Pero ella se fue y se metió en el cuarto con el Señor y clamó a Dios y le dijo, Señor, por tu llaga yo fui curada, cúrame mi rodilla. Y se la curó, ahí está con los taconzotes. Mi hermano, yo sufro de la cabeza del fémur y me duele. Y a veces ando toda arrengada, pero en lo que llego aquí, que suena la alabanza, a mí se me quita todo. ¿Sí? Sí, Señor. Cuando yo estoy danzando y estoy con la alegría de la alabanza y de la adoración, yo no siento nada. Porque en medio de la alabanza y de la adoración hay libertad, hay paz, hay santidad, hay sanidad. Pero hay que creerlo. Yo no me voy a quedar sentada para una silla de ruedas. No, porque Dios me dijo a mí que yo soy su hija y que en la cruz Él me curó. Y yo me lo tengo que creer, porque la palabra de Dios es fiel y es verdadera. Yo creo, pero no con la boca. Hay que creer con acción. Hay que activar la fe. Yo una vez le dije al Señor, estaba en un velorio delante de una urna y yo veía el muerto y yo decía, Señor, ¿y si yo pongo la mano ahí y le digo levántate? Se levantará. Y no lo hice. ¿Sabe por qué? Porque no tenía fe. No tenía fe. Estaba comenzando en los caminos del Señor, no tenía fe. Porque el Señor dice que tendríamos poder para levantar muertos, hollar serpientes y escorpiones. De la boca, porque no lo cree. Porque si usted lo cree, usted lo activa y lo hace, confiando en que el Señor no lo va a avergonzar. Amén. Pablo dice que con la sombra de Pablo se sanaban los enfermos. ¿No dice la palabra? Pedro. Y Pablo, que fue un perseguidor de cristianos, mató a muchos. A la final fundó las 7 iglesias primitivas. Porque cuando tú tienes fe, tú crees y obedeces, sigue el otro pedazo de la torta. Cuarto, la santidad conviene. Porque sin santidad nadie verá el rostro de Dios. Vamos al libro de Hebreos 12:14.
12, 14. Dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Ay, yo me voy con Él, estamos esperando el rapto. Yo lo estoy esperando con temor y temblor, ¿sabe? Y anhelo irme con el Señor y estar con Él en la eternidad. Pero dice la palabra que hay que tener santidad. Santidad es ser semejante a Cristo, es vivir como Él vivió, es pertenecerle a Él, sentir que tú le perteneces a Él en obediencia y darle una entrega total al Señor. Ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, del 15 al 16. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. A ese maestro es que tenemos que imitar, a ese pastor es que tenemos que imitar, a ese profeta es que tenemos que imitar, a ese evangelista es que tenemos que imitar. El único santo que pisó la tierra y que mantuvo en la tierra santo y dio su vida en una cruz para que nosotros, a través de ese sacrificio, a través de esa entrega, pudiésemos alcanzar la santidad. Somos santos. Ser imitadores de Cristo. Fue santo, no pecó. Dice que no se oyó su voz, no quebró la caña cascada. Lo perseguían y salía por la puerta de atrás para no tener confrontaciones. No mintió, no chismeaba, no murmuraba, no juzgaba. Él dijo: no vine a juzgar, yo no vine a juzgar, yo vine a traer salvación. Cuando nosotros, déselo, abrazamos esa fe inconmovible, cuando verdaderamente creemos en la palabra de Dios, en la palabra de Dios, en sus promesas, en sus estatutos y ordenanzas, cuando la ponemos por obra a través de la obediencia, vamos a alcanzar la santidad que es necesaria. Porque nada manchado ni arrugado entrará en el reino de los cielos. Hermano, la venida del Señor está allí, a la puerta. Todas las profecías del tiempo del rapto se están cumpliendo rápidamente delante de nuestros ojos. Es necesario alcanzar la santidad. Es necesario dejar la ira, el enojo. Qué difícil, ¿verdad? Y en este tiempo es difícil. Cuando lo hacemos en nuestra fuerza, cuando lo queremos arreglar todos nosotros. Hay momentos, mi hermano, que tenemos que soltar las cargas y dejárselas al Señor y solamente adorarle y alabarle. La adoración, mire, el usted enamorar a Dios abre la ventana de los cielos. El que usted se siente o se arrodille y le diga al Señor: Señor, te amo, Señor, te adoro, Señor, no puedo sin ti, no lo voy a lograr, Señor, tu presencia es necesaria en mi vida, Señor. Cuando usted se sienta en la madrugada y lo adora, lo ama, lo enamora: tú eres mi amado, te espero, Señor, me siento sola, abrázame. Usted puede sentir la presencia de Dios inmediatamente, y eso va a abrir sobre usted la bondad y la misericordia de Dios. ¿Quién no se resiste a un halago? ¿Verdad que sí? El cantar de los cantares
Es necesario, mi hermano, la santidad. Dice que conviene a la casa. La quinta, el quinto pedazo de la torta, son las obras. Cuando ya usted tiene fe, usted cree, usted obedece y está en santidad, entonces las obras. ¿Pero cuál es obra? Dígame. Ahorita vemos que la gente sale a pedir ayuda a ciertos sitios, poniendo su fe en el hombre, o llama a Pedro Pérez para que le ayude. Vemos instituciones que están repartiendo comida, otros están regalando casas. Hay iglesias que están regalando casas y carros y todos a los creyentes. Están comprando la fe. Porque cuando la palabra habla de las obras, dice que la fe sin obras es muerta. Pablo dijo: muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré las obras por mi fe. Habla de las obras del Espíritu Santo. Mucha gente viene a las iglesias por la necesidad que tiene. Si es verdad, vienen buscando por una necesidad que tenga. Pero las obras de nosotros, de los que ya hemos creído, son las obras que el Espíritu Santo nos da por medio de la fe y la santidad, que son un don del Espíritu. Gálatas describe a Dios como un Dios que da a los creyentes el poder de servir a los demás con amor. Ese es el poder que Dios nos da. Y ve, cuando venga sobre vosotros el poder del Espíritu Santo, tendréis poder y tendréis autoridad para servir. A las obras que se refiere Gálatas, se refiere a las obras del Espíritu. Porque hay dos tipos de obras: las que hacemos en la carne para satisfacer nuestro gusto o para satisfacer a los demás, pero también las obras del Espíritu para agradar a Dios. Gálatas capítulo 5, vamos a leerlo un momentito. Desde el versículo 16 al 21. Y ponga atención. Poner atención es: presta tu oído y trata de entender, porque muchas veces leemos y como que no entendemos. Dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagas lo que quieras, para que no hagas lo que te dé la gana, dice. Pero si somos guiados por el Espíritu, no estamos bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. ¿Cuáles son? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleito, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Y pare usted de contar cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Dice la palabra que de los mansos y humildes son los que heredarán el reino de los cielos. Nosotros tenemos que apartarnos de eso por medio de esa fe, mi hermano, que le estoy describiendo. Esa fe creyéndole a Dios, que si tú soportas, tú cambias, tú te conviertes, tú imitas a Cristo, tú verás su gloria. Pero no solamente allá, la verás aquí. Podrás ver su misericordia, podrás ver que te guía de la mano, podrás sentir ¿Usted no ha sentido la presencia del Señor? Yo la he sentido.
Yo me he acostado cansada y he clamado, Señor, que sola me siento, no tengo que me dé un masaje. Y he sentido, ras. Yo la he sentido. No lo podemos ver, mi hermano, pero lo podemos sentir si lo invocamos. Pero con un corazón dispuesto, humilde, con un corazón sencillo, sin malicia, con una mente libre, no una mente cautiva, porque Él llevó la cautividad. A los hombres le dio libertad. Libertad de todas esas cosas que venimos arrastrando del pasado, que todavía no las hemos soltado. Esas ataduras que tenemos con las costumbres de los pueblos, que así lo decía mi mamá, que así lo decía. Olvídese de eso. Somos nuevas criaturas en Cristo y actuamos como actuaba Cristo. Ya no vivo yo, ya no vivo yo. Ivonne murió. Ivonne McDonald, la que el mundo conoció, esa murió. Sin embargo, seguimos peleando la batalla, porque todos los días tenemos que morir al yo. Ese yo tiene que salir de nuestro pensamiento. Todo lo que voy a hacer tengo que preguntarle al Señor si conviene a mi vida, a mi casa. Muchas veces nos lanzamos a hacer cosas por nuestra propia cuenta, como caballo desbocado, y cuando pegamos de la cerca, entonces vamos a llorarle al Señor. No, primero llórele. Es necesario que le lloremos a Él primero y le consultemos a Él primero, y Él nos dará la salida. Hermano, en estos tiempos difíciles hay que vivir de la mano de Cristo. Hay que vivir de la voluntad de Dios. Hay que vivir arropados por su amor, clamando por su amor y su misericordia. Hay que dejar la soberbia. Tenemos que dejar todas esas cosas atrás, porque no son productos del Espíritu Santo. Amén. Las obras de las que el Señor hablaba: muéstrame tu fe por tus obras. ¿Cuáles obras? En el 22 dice: amor. ¿Cuál es el primer mandamiento de Dios? Amarás a Dios. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Sobre qué? A veces ponemos al esposo, a la esposa, o los hijos, los nietos, los ponemos primero que Dios. No, Señor. No hay nada en esta vida que sea primero que Dios. Dios tiene que ser lo primero en nosotros. Él tiene que ir siempre delante de nosotros. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo tú te amas? Usted se ha parado en la mañana en el espejo y te ves en el espejo. Ay, ¿cómo estoy? ¿Cómo me levanté? Y enseguida se peina, se arregla, se baña, se pinta y se pone bonito, ¿verdad que sí? Y se da un besito así en el espejo. Yo te amo, Ivonne. ¿O usted no se ama? ¿Por qué busca de vestirse bonito? ¿Verdad que sí? De comer lo mejor. ¿Verdad que sí? Procuramos siempre las cosas buenas para nosotros. Ese amor lo tenemos por nosotros. Ese mismo amor debemos sentir por nuestro hermano. ¿Y quién es tu hermano? Amarás a Dios sobre todas las cosas. ¿Y qué más? Como a ti mismo. Tu vecino. Aunque tengas un vecino que te tiene que amarlo. Hermano, eso es una tarea, es una plana, es un examen que tenemos que hacer. Luego dice gozo. Aquí estamos gozosos. Dígame, cuando está Yanexi, cuando Yanexi se enciende, cuando Yanet Barreto se enciende con esos coritos, estamos gozosos, gozo. Yo quería. Pero cuando viene la enfermedad, o viene la muerte, o viene el hambre, o viene el no tengo, hay gozo. Andamos como aquel que vendió a crédito. Hermana, ¿cómo está? Ahí, pasando el proceso.
Y cuando entra aquí en el templo, y estoy gozo y vivo, y yo tengo gozo en mi alma, gozo en mi alma. Hipocresía. En medio de la circunstancia, el proceso, la prueba, como usted lo quiera llamar, pero yo le digo que es un examen de aprendizaje por el que pasamos. Es un proceso para que crezcamos y subamos de nivel. ¿Pero de nivel dónde? De nivel delante de la presencia de Dios. Para que podamos ver su gloria en la tierra de los vivientes. Tenemos que enfrentarlo con el mismo gozo cuando recibimos la bendición de Dios. Ay, hermano, recibí una bendición del Señor, me mandó una bendición. Y cuando no la recibes, también gózate. Porque si no, tenemos una dualidad de personalidad. Cuando tengo, estoy feliz. Cuando no tengo, ando. El cristiano tiene que vivir con la cabeza levantada. Porque somos luz, ¿no dice la palabra? Para el mundo. Y entonces, si la gente de afuera te ven a ti así, ¿qué queda para ellos que no tienen a Cristo en su corazón? Yo tampoco le estoy diciendo, hermano, que mienta. Como hay gente que dice, hermano, ¿cómo está? Bendecida, prosperada y en victoria, y tienes 2 días que no comes. Tampoco estoy diciendo, porque eso es mentira, ¿verdad? Pero tenemos que ser honestos con el Señor y con Dios. Porque el gozo es uno de los frutos del Espíritu. En medio de la prueba nos gozamos porque sabemos que al final tendremos un peso de gloria. Amén. Luego, paz. ¿Cuánto tenemos paz hoy en día? Desde que nos levantamos por la mañana, eso es un solo corre-corre. Ay, me voy para la Portuguesa, de donde consigo la yuca y a donde consigo llama. Que no sé qué, dónde está el pollo más barato. Que no los huevos. Que yo no sé qué. Que para acá. Que la luz. Ay, me llegó recién la luz. Hermano, ¿es cierto o es mentira lo que estoy hablando? Que se me quemó la bomba, que no sé qué, que se me quemaron los bombillos. Corre, apaga el aire acondicionado, que se fue la luz. ¿Dónde está la paz de Dios en nuestros corazones? Porque la paz viene de tener fe, creerle a Dios y obedecer su palabra a través de la Escritura. Y cuando estamos en santidad, tenemos paz. Se fue la luz, prende una vela. Yo cuando tenía 9 años en Anaco había una planta de luz que la encendían allá casi Carrasco. No había luz, sino una plantica allá en Carrasco frente a la avenida. Y a las 9 de la noche la apagaban. Ah, bueno, cuando apagaban esa plancha, que quedaba la luz, que quedamos sin luz, era cuando los muchachos salíamos a jugar al frente de la casa, palito mantequillero, el escondido, con aquel gozo, y nosotros no nos poníamos tristes porque no sé por qué se iba la luz. Entonces nos llamaban, Iván, ahí voy, vaya a bañarse a dormir. Y lo hacíamos gozoso. ¿Dónde está el gozo del Señor en nuestro corazón cuando tenemos la prueba, el proceso? Hermano, estamos siendo preparados para irnos con el Señor. Gócese de las circunstancias que están pasando y sírvale con más amor y con más agrado. Disponga su corazón, vaya a visitar al enfermo, vaya a visitar al necesitado. Y usted verá que usted va a regresar a su casa gozoso, se va a olvidar de su problema cuando usted se ocupa del problema de su hermano, cuando usted tiene misericordia. Hay muchos hermanos enfermos y no hermanos, tiene vecinos a veces que está enfermo, vaya y visítelo. Ay, es que no tengo nada que llevarle. ¿Cómo que tú no tienes nada que llevarle? ¿Y la palabra de Dios qué es? O la palabra de Dios vale más que tú le lleves algo, que tú le lleves la palabra de consuelo, la palabra de sanidad, una oración de fe. Ocúpese. El cristiano debemos vivir ocupados en la obra del Señor. Quizás usted no pueda venir al templo en la mañana a orar, pero usted puede ocupar un tiempo en su día para orar a un vecino, para ir a visitar a un enfermo y orar. Es tremendo. Paciencia. Pastora, ay, dame paciencia. Es tener calma.
Cuando el Señor habla de paciencia, que tengamos calma ante lo que se nos presenta y que podamos entender a las personas, porque cada quien lleva una cruz. Tenemos, ay, ser hermanos, no, Cristo nunca hizo así. La gente se peleaba por llegar donde estaba Él. Los discípulos decían, quítense, que lo van a ahogar. Y Él decía, ven, ¿qué tiene? No, que no puedo caminar. Levanta tu lecho y vete. Ay, ¿aquel qué le pasa? Aquel está ciego. Hoy verás. Usted sabe la cantidad de gente que se le ponía a ese hombre encima. Nunca. Y toda clase de cosas que le pediría. Pero no perdió la paciencia. Manso y humilde hasta la muerte en la cruz. El más grande sacrificio sobre la tierra de la historia humana, para redimir a aquel que cree en Él y obedece su palabra. Benignidad, bondad, mansedumbre. Qué difícil es la mansedumbre. Mansedumbre significa ser dóciles, sin llegar a ser serviles. En eso entra la obediencia. Qué difícil. Hermana, quita eso de ahí, porque eso no. Bueno, yo para eso una gente aquí que trabaja, ¿para que voy a quitar eso? Pues? Qué difícil es la mansedumbre en la carne. Pero cuando estamos en el Espíritu, cuando el Espíritu de Dios está en nosotros, podemos ser mansos y humildes. Es necesario eso también. Templanza significa tener ese carácter y esa autoridad, pero en el Espíritu. Templanza para decirle a lo malo malo y a lo bueno bueno. Templanza para no criticar, sino ayudar. Templanza para soportar las cosas que muchas veces tenemos que pasar en la casa, en el trabajo, en la calle, para no sucumbir a la ira, al enojo. Ese carácter que te da el Señor a través del Espíritu Santo para dominar nuestros instintos naturales que no son agradables a Dios, porque nuestro instinto va de continuo a la violencia, a la respuesta, el golpe por golpe yo pago. No. La mansedumbre y la templanza son dos dones para nosotros en nuestro nivel personal. No puede haber cristiano violento. Bueno, yo soy cristiano, pero no soy gafo. No importa que crean que tú eres gafo porque no devolviste el golpe. ¿Sabes lo que te interesa? Que Dios te vea. Te hicieron daño, pero lo soportaste callado. Y le daste bendición a esa persona. Dios te bendiga, no importa que me insultes. Dios te bendiga. Contra tales cosas dice que no hay ley. Mis hermanos, es difícil. Proverbios, Isaías 64:6 dice que nuestras obras en la carne son trapos de inmundicia. Usted sabe lo que significa trapo de inmundicia allí. Muchas veces las obras que ejecutamos, que las hacemos en la carne, a Dios no le agradan, porque todo lo que nosotros hacemos debe ser dándole la gloria ¿a quién? A Dios, el dador de la vida, el gobernador del mundo. Por esa razón se hace necesario pasar por algunos procesos y pruebas para que Dios pese nuestra conciencia.
Cuando Dios habla del corazón se refiere a nuestra conciencia, a nuestra mente. ¿Por qué? Porque nuestra conciencia es engañosa, es infiel y es traicionera. Nosotros no podemos fiarnos de nosotros mismos si andamos en la carne, porque nunca sabemos cómo vamos a actuar o cómo vamos a responder. Pero cuando estamos actuando bajo el poder del Espíritu Santo, allí hay control, porque el Espíritu Santo va a controlar nuestras mentes, nos va a dar libertad de aquella mente cautiva de pecado, de costumbres viejas que ya pasaron. Creo que cantaron hoy una canción que decía: deja a ese hombre atrás, deja a esa mujer que existía, ya no existe más. Tenemos que renunciar a todo aquello que aún era agradable para nosotros en el pasado y someternos a la voluntad de Dios. Pero eso solamente lo vamos a lograr creyéndole a Dios y a su palabra, orando y pidiendo la llenura, el toque del Espíritu Santo. Muchas veces nos ufanamos de las obras que hacemos, pero no hay obra más grande que el sacrificio de la cruz. No hay obra ni habrá una más grande que el sacrificio de la cruz. Aquel que vino para amarnos, para darnos la santidad, para darnos la salvación, para enseñarnos la voluntad del Padre, porque Él dijo: lo que yo digo me lo mandó a decir mi Padre, y lo que yo hago es lo que mi Padre me dijo, porque yo vine a cumplir la voluntad de mi Padre. ¿A qué vinimos nosotros? ¿A qué fuimos llamados nosotros, hermanos? Fuimos llamados a cumplir la voluntad del Padre. Fuimos llamados al servicio, a servir. No fuimos llamados a empoderarnos, a creernos los grandes líderes imposibles de alcanzar, a creernos que somos más que los demás, a creernos que tenemos más unción que los demás delante de los ojos de Dios. Todos tenemos la misma estatura si nos humillamos en su presencia. Usted tiene los dedos así, uno es más largo que otro, pero cuando usted los dobla, todos tienen la misma estatura. Así somos todos los que nos humillamos, creemos y buscamos la presencia del Señor. Hay que dejar la soberbia y la altivez. Hay que dejar la rabia, la contienda. Hay que dejar el temor, porque Dios camina con nosotros cuando andamos en su voluntad. Usted tiene que creer que ese Dios que usted no puede ver anda delante de usted y camina con usted y duerme con usted y come con usted y habita con usted, si usted está en santidad. Y luego tenemos la esperanza. Cuando vivimos así tenemos una esperanza. Romanos 8, 25 al 27. Pero que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda a nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña en los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Tenemos esa esperanza cuando estamos llenos del Espíritu Santo, porque Él intercede. Ay, yo no estoy segura si me estoy salva. ¿Cómo es eso? Ay, yo no estoy seguro si voy a salvar. Si el Espíritu Santo mora dentro de mí, si el Espíritu Santo me guía, me enseña, ¿cómo voy a tener duda de que soy salvo? Porque el Espíritu Santo me va a llevar a hacer la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a hacer que yo cambie mi actitud. El Espíritu Santo me va a decir que yo voy a ser otra persona diferente según la imagen de Dios.
El Espíritu Santo es que te va a dar la certeza de tu salvación. Y eso solamente se alcanza, mis hermanos, con oración, con humillación delante del Señor, con adoración y alabanza delante de Él, y en santidad. Romanos 5:5. Y la esperanza no avergüenza. ¿Sabe por qué no avergüenza? Porque usted tiene la certeza y la convicción de que el amor de Dios ha sido derramado sobre su corazón, sobre mi corazón, sobre nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Usted tiene la certeza hoy que Dios ha derramado de su amor sobre mí. ¿Estamos seguros? Esa esperanza que no avergüenza, porque tenemos la seguridad y la confianza de que Dios está con nosotros. Como dijo Pablo, que hemos peleado la buena batalla y hemos alcanzado la fe. Por lo demás nos queda esperar que el Señor venga y seamos levantados con Él para vivir en la eternidad con Él, donde no habrá más llanto, ni tristeza, ni dolor, sino gozo, paz y alegría. La palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Mire todos los ingredientes que hacen crecer la fe. No es solamente decir yo tengo fe, no. Hay que añadirle aquellos ingredientes para que esa torta crezca. La levadura de esa torta es el Espíritu Santo, para que pueda madurar y usted la pueda poner en práctica. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Juan 11:40. Si crees, verás la gloria. Y como le dije, David dijo que la vio aquí, en la tierra de los vivientes. ¿Usted ha visto la gloria de Dios en su vida? Yo no sé usted, pero yo sí. Yo sí he visto la gloria del Señor. Déselo, si se lo va a dar, déselo. Porque usted está pensando en la gloria ya en el trono de Dios. No, el Señor nos va a permitir ver su gloria aquí cuando su mano se posa sobre nosotros y nos ayuda y nos consuela, nos guía, nos enseña, nos apapacha, nos muestra su amor de diferentes maneras. Cuando usted ve que le concede todas las peticiones de su corazón, que son dirimidas delante de Él con humildad, con lloro y lamento, nosotros podemos ver la gloria de Dios aquí en la tierra si limpiamos nuestro corazón de toda inmundicia de la carne. Pero es necesario tener fe y creerle a Dios. El secreto está en creerle a Dios, no creer en Dios.